¿Y si te dijera que Yamaha creó el motor perfecto? Uno que combinaba potencia, fiabilidad, consumo mínimo y una vida útil que desafiaba la lógica. ¿Y si también te dijera que, tras lograr esa hazaña, simplemente lo hizo desaparecer? No es ciencia ficción. No es una teoría conspirativa. Es un hecho que aún hoy desconcierta a quienes lo conocieron, a los técnicos que lo repararon y a los marineros que confiaron en él. Yamaha lo fabricó. Yamaha lo vendió. Y Yamaha lo eliminó. ¿Por qué una compañía reconocida mundialmente por su ingeniería impecable y su capacidad de innovación tomaría la decisión de descontinuar uno de sus motores más valorados? ¿Qué hay detrás de esa desaparición que nadie anunció, que nadie explicó, pero que todos notaron? Este video no es un repaso nostálgico. Es una expedición al corazón de una historia mecánica poco contada. Una historia que mezcla genialidad, decisiones corporativas y quizás algo de miedo a su propio éxito. Porque estamos hablando de un motor que marcó una época. Que en algunos rincones del mundo aún sigue funcionando, arrancando como el primer día, a pesar de llevar décadas bajo el sol, el agua salada y el abandono. No vas a encontrar esta historia en comerciales ni en catálogos modernos. Pero si hablas con mecánicos veteranos, con pescadores de toda la vida o con coleccionistas de motores antiguos, ellos sí te van a hablar de él. De ese Yamaha que parecía inmortal. De ese modelo que, una vez que lo usabas, no querías cambiar jamás. A lo largo de este video te contaré todo, cómo nació este motor, qué lo hacía tan especial, por qué desapareció y qué consecuencias tuvo su retiro. Veremos teorías, datos técnicos, opiniones reales y algo aún más poderoso, emociones. Porque cuando una máquina logra algo tan raro como ganarse el respeto de miles sin marketing, sin lujos, solo con resultados, estamos ante una leyenda. Bienvenido a la historia del motor perfecto. Uno que fue tan bueno, que tal vez era demasiado para este mundo. Todo comenzó en una época dorada para la ingeniería japonesa. Era finales de los años 80 y Yamaha estaba en la cima. Su prestigio se extendía desde las motocicletas hasta los motores fuera de borda, conquistando mercados con productos robustos, eficientes y cada vez más tecnológicos. En ese contexto de expansión global y feroz competencia, Yamaha lanzó un motor que, sin saberlo, se convertiría en leyenda, el modelo 15D. También conocido como 15F, o simplemente el 15 de Yamaha, este fuera de borda de dos tiempos rápidamente ganó fama entre quienes necesitaban una máquina confiable, ligera y poderosa. La clave: su equilibrio perfecto. Tenía la potencia justa para mover embarcaciones de trabajo o recreativas, pero lo hacía con un consumo contenido y una mecánica simple. Era fácil de mantener, resistente al maltrato, y podía arrancar en frío con apenas un tirón. En zonas rurales, puertos pequeños y costas lejanas, se volvió imprescindible. Para los pescadores, era el aliado ideal. Para los técnicos, un sueño, sin sensores complejos, sin electrónica innecesaria, sin partes frágiles. Y para quienes vivían del mar, era una herramienta que no fallaba. Lo curioso es que Yamaha no lo vendía como un motor estrella. Era un producto más en su catálogo, sin gran campaña publicitaria, sin embajadores de marca. Pero su rendimiento hablaba por sí solo. Y el boca a boca hizo el resto. En pocos años, este motor se convirtió en el estándar. Muchos lo compraban nuevo. Otros lo buscaban usado, restaurado, incluso importado de segunda mano desde otros países. Y aunque existían alternativas de Mercury, Suzuki o Honda, pocos podían competir con la fiabilidad y sencillez del Yamaha 15D. No tenía conectividad, ni pantalla digital, ni diseño aerodinámico. Tenía algo mejor: funcionamiento constante. Daba igual si lo usabas todos los días o si pasabas semanas parado. Siempre respondía. Esto lo convirtió en un fenómeno mundial. En América Latina, África y el sudeste asiático, era común ver comunidades enteras con el mismo motor. En talleres de reparación marina, era el favorito. Su carburador se conocía de memoria. Su encendido era mecánico, pero infalible. Y su estructura interna estaba hecha para durar. Cada detalle estaba pensado para sobrevivir: tornillos de acero inoxidable, carburador flotante, bujías accesibles, sistema de enfriamiento sobredimensionado. Nada era decorativo. Todo era funcional. Yamaha, quizás sin proponérselo, había creado una joya de la ingeniería utilitaria. Una máquina modesta en apariencia, pero brillante en desempeño. No tardaron en llegar las historias. En Venezuela, un pescador contaba que su Yamaha 15 llevaba 12 años sin abrirse. En Indonesia, técnicos de ONG lo usaban para llevar medicinas a islas remotas. En México, era el motor predilecto para los cooperativistas de Baja California. En Ghana,
Las lanchas pesqueras lo consideraban indestructible. Y lo mejor, sus repuestos eran baratos, abundantes y universales. Muchos podían adaptarse o incluso fabricarse localmente. El motor estaba hecho para ser reparado, no reemplazado. Y esa filosofía lo volvió eterno. Lo llamaban el Toyota de los motores fuera de borda. Porque no brillaba, pero nunca fallaba. En Internet, comenzaron a aparecer foros y videos caseros de usuarios agradecidos. Arranca siempre, no consume nada, lo tengo desde hace 15 años, eran frases recurrentes. Incluso hubo intentos de clonarlo en China, con marcas genéricas que imitaban su forma pero no su alma. Pero el original tenía algo más, calidad japonesa pura. Control de calidad milimétrico. Ensamblaje artesanal. Pruebas de uso extremo. Nada se dejaba al azar. Muchos marineros veteranos afirman que nunca se ha vuelto a fabricar algo igual. Algunos han llegado a conservar estos motores como reliquias personales, restaurándolos con esmero, compartiendo piezas y consejos en grupos privados de Facebook o foros náuticos especializados. Es más que un motor, es un símbolo de una era en la que las cosas se hacían para durar. Yamaha, con este modelo, tocó la cima de lo que un motor de uso cotidiano podía ser: accesible, confiable y eternamente funcional. ¿Era perfecto? Para muchos sí. No por ser el más potente ni el más moderno, sino por cumplir lo que prometía. Cada día. Sin excepción. Y entonces, justo cuando más lo amaban, desapareció. El Yamaha 15D era un éxito rotundo. En todos los rincones del mundo, desde pequeñas comunidades pesqueras hasta embarcaciones auxiliares de organizaciones internacionales, este motor se había ganado el respeto de miles. Y sin embargo, un día, comenzó a desaparecer. No hubo anuncios. No hubo comunicados oficiales. Simplemente, dejó de aparecer en los catálogos. Las tiendas dejaron de recibirlo. Los mecánicos empezaron a notar que ya no venían nuevos modelos. Y la pregunta fue inevitable: ¿qué pasó con el motor perfecto? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que había sido reemplazado por modelos más modernos. Otros hablaban de regulaciones ambientales. Unos más sugerían que su desaparición fue deliberada. Porque, si un motor es tan bueno que nunca falla, ¿quién necesita comprar otro? Una de las razones más citadas es la llegada de normativas internacionales más estrictas en cuanto a emisiones contaminantes. Los motores de 2 tiempos, como el 15D, funcionan con una mezcla de gasolina y aceite, lo que los hace eficientes pero también más contaminantes que los de 4 tiempos. Muchos países comenzaron a restringir su uso en favor de tecnologías más limpias. Pero incluso en ese contexto, hubo contradicciones. Otros fabricantes siguieron produciendo motores de 2 tiempos, adaptándolos para cumplir con las nuevas regulaciones. Entonces, ¿por qué Yamaha no hizo lo mismo? Aquí es donde entra la hipótesis más inquietante: el motor 15D era demasiado bueno para el negocio. Su durabilidad lo hacía casi eterno. Y eso no es rentable en un mercado donde la obsolescencia programada es, muchas veces, parte de la estrategia comercial. Si un cliente compra un motor que le dura 20 años sin grandes reparaciones, no vuelve pronto. No necesita piezas costosas. No entra en el ciclo de consumo que alimenta a muchas industrias. Otra teoría sugiere que Yamaha quiso unificar sus líneas de producción para reducir costos y centrarse en motores con más margen de ganancia. Motores con electrónica, con sensores, con integración digital. Modelos que justificaran precios más altos y que, por su complejidad, necesitaran servicios técnicos más frecuentes. El 15D, en cambio, era lo opuesto: simple, eficiente, autónomo. Era el motor de quienes querían independencia. Y eso, en términos corporativos, no siempre es rentable. También se especula que su desaparición fue parte de una estrategia para empujar a los usuarios hacia modelos nuevos, más inteligentes, más conectados y, por supuesto, más caros. Al eliminar un producto icónico sin reemplazo equivalente, se crea una necesidad artificial. Y muchos, sin opciones, terminan migrando a lo que hay. Lo cierto es que, mientras Yamaha avanzaba hacia una imagen más premium, el 15D se volvía incómodo. Era un producto del pasado que no encajaba con la visión moderna de la marca. No lucía bien en catálogos de alta gama. No tenía electrónica. No era sexy. Y así, sin drama, sin ruido, comenzó a desaparecer. En algunos mercados duró más. En países sin regulaciones estrictas o con mucha demanda rural, se siguió vendiendo hasta bien entrada la década de 2010. Pero poco a poco, incluso esos últimos bastiones fueron cediendo. El stock se agotó. Las líneas de producción se cerraron. Y el motor perfecto se convirtió en una reliquia. Hoy,
encontrar uno en buen estado es como hallar un tesoro. Hay quienes los restauran con pasión. Otros pagan precios altísimos por versiones usadas. En foros de mecánica marina, circulan manuales, piezas originales, trucos de reparación. Se ha creado una comunidad que se niega a dejarlo morir. Y lo más impactante, nunca fue reemplazado del todo. Yamaha ofreció otros modelos, claro. Motores más grandes, más complejos, más tecnológicos. Pero ninguno con esa misma combinación de sencillez, fiabilidad y eficiencia. En entrevistas informales con mecánicos especializados, muchos coinciden en que el 15D marcó una era. Un técnico en Filipinas dijo, podía desarmarlo con los ojos cerrados. Y sabía que después de cada tormenta, seguiría funcionando. En Panamá, otro afirmó, cuando ya no haya repuestos, lo fundiré y haré otro igual. La desaparición del Yamaha 15D no fue una muerte súbita. Fue un retiro planeado, silencioso. Un adiós sin despedida. Y eso lo vuelve aún más enigmático. Porque no hablamos solo de un producto. Hablamos de una filosofía que fue abandonada. De una época donde las máquinas se construían para durar. De una relación entre usuario y herramienta que hoy casi no existe. Así desapareció el motor perfecto. No por fallar. No por quedarse atrás. Sino por ser tan bueno, que dejó de ser rentable. Llamar a un motor perfecto no es una exageración cuando se trata del Yamaha 15D. Pero para entender por qué este modelo se ganó semejante reputación, hay que analizarlo desde todos los ángulos, técnico, práctico, emocional y hasta filosófico. Lo primero era su diseño, compacto, ligero y equilibrado. Con apenas 36 kilogramos, el 15D era fácil de cargar, instalar y manipular. En zonas donde no hay rampas, grúas ni infraestructura, eso lo convertía en una bendición. Para los pescadores que tenían que sacar el motor del agua al final del día, el peso hacía toda la diferencia. Pero la magia iba más allá. Su carburador era de una sencillez sublime. Sin complicaciones, sin sensores electrónicos, sin ajustes complicados. Y sin embargo, la mezcla que generaba era perfecta para un arranque rápido, incluso en frío, incluso después de semanas sin uso. Bastaba una cuerda y medio tirón para que cobrara vida. Además, el diseño del sistema de refrigeración era sobredimensionado, pensado para climas extremos. Nunca se recalentaba. Nunca colapsaba en aguas calientes, ni siquiera con gasolina de baja calidad. Eso lo volvía ideal para regiones tropicales, selvas y ríos cargados de sedimentos. En el terreno mecánico, el 15D era una obra de arte utilitaria. Su cigüeñal era de una sola pieza, resistente a la fatiga. Sus pistones estaban diseñados para minimizar la fricción. Las piezas internas estaban hechas con tolerancias mínimas, pero con materiales que soportaban años de castigo. Y lo mejor, todas eran accesibles. Nada estaba oculto. Nada estaba de más. Otro factor era su mantenimiento. A diferencia de los motores modernos que requieren software especializado para diagnóstico, el 15D podía abrirse con herramientas básicas. Un mecánico rural, sin escáner, sin computadora, podía hacerle mantenimiento completo en cuestión de horas. Eso lo convirtió en una especie de caballo de batalla náutico. Era ideal para quienes vivían del motor, no solo lo usaban. Gente que necesitaba moverse, trabajar, transportar carga o personas, sin margen para fallas. Y eso hizo que se ganara la lealtad de comunidades enteras. El consumo también era parte de su perfección. Aunque era un motor de 2 tiempos, su eficiencia estaba tan bien lograda que en pruebas reales, superaba a varios modelos de 4 tiempos de la competencia. ¿Cómo lo lograba? Gracias a un equilibrio casi quirúrgico entre mezcla de combustible, peso del motor y diseño de la hélice. Todo estaba calibrado para funcionar como un reloj suizo. Además, su capacidad de adaptación era extraordinaria. Podía funcionar con hélices de diferentes diámetros, se adaptaba a canoas, pangas, lanchas de fibra o aluminio. Incluso en configuraciones dobles, donde 2 motores empujaban una embarcación pesada, el 15D demostraba un rendimiento constante y parejo. Y luego está el testimonio humano. Las historias reales. La parte emocional que ninguna ficha técnica puede capturar. Gente que decía, me salvó la vida en una tormenta, navegué durante días sin parar, atravesé canales, mareas y no falló nunca. Hay mecánicos que todavía hoy guardan piezas originales, como quien guarda monedas antiguas. Hay coleccionistas que los restauran y los exhiben con orgullo. Hay embarcaciones que han cambiado 3 o 4 veces de casco, pero siguen usando el mismo Yamaha 15D de hace 20 años. Esa es la verdadera definición de perfección, longevidad funcional combinada con simplicidad y versatilidad.
También es importante mencionar el impacto económico. Para muchos, este motor no solo era confiable, era rentable. Un 15D podía trabajar horas todos los días, durante años, con un costo de mantenimiento mínimo. No había que cambiar sensores, ni preocuparse por el software, ni reemplazar piezas costosas cada cierto tiempo. Con un par de bujías, aceite de calidad y un carburador limpio, el motor seguía funcionando como nuevo. Y eso, en zonas donde cada litro de gasolina cuenta y cada jornada de pesca es vital, se convertía en una ventaja incomparable. No era un lujo. Era una herramienta de trabajo confiable, accesible y eternamente funcional. Incluso entre marcas rivales, el respeto por el 15D era unánime. Técnicos de Mercury o Suzuki admitían que era difícil competir con él. En reuniones de servicio técnico, se analizaba su durabilidad como un caso atípico, algo que no seguía las reglas normales del mercado. No era rentable, pero era perfecto. ¿Yamaha lo sabía? Sin duda. Es imposible que una compañía tan meticulosa ignorara lo que había creado. Pero quizás ese fue justamente el problema. Habían construido algo tan bueno, tan funcional, tan longevo, que no encajaba con el modelo de negocio moderno. Y aún así, el legado sigue vivo. Muchos de sus elementos han sido copiados. Otros han sido evolucionados. Pero nunca se ha vuelto a fabricar un motor con ese balance tan fino entre durabilidad, facilidad y eficiencia. Hoy en día, todavía se ven motores Yamaha 15D activos en embarcaciones costeras, funcionando como si el tiempo no pasara. Algunos han cruzado generaciones. Padres que lo compraron nuevo y ahora lo heredan a sus hijos. No como un objeto viejo, sino como una herramienta invaluable. Por eso, los usuarios que lo conocieron no lo olvidan. Porque en un mundo donde todo se rompe, todo se actualiza y todo caduca, este motor demostró que todavía se pueden construir cosas que duren. Y eso, por sí solo, lo hace perfecto. Detrás de la desaparición del Yamaha 15D no solo hay decisiones técnicas o comerciales. También hay historias, teorías y realidades incómodas que rara vez se mencionan en público. Lo que estás a punto de escuchar, no lo encontrarás en un manual de usuario ni en una nota de prensa oficial. Pero en los muelles, los talleres y los foros más antiguos, todos lo saben. Una de las teorías más extendidas es que Yamaha sabía perfectamente lo que estaba haciendo. El 15D era, en la práctica, un producto terminal. No generaba ingresos posteriores. No fallaba, no requería diagnósticos electrónicos, no obligaba al usuario a visitar servicios técnicos oficiales. Era el equivalente náutico de esos teléfonos viejos que duraban 10 años y se arreglaban con un destornillador. Económicamente, un mal negocio a largo plazo. Por eso, según algunos expertos del sector, Yamaha decidió apagarlo lentamente. Primero dejaron de exportarlo a mercados prioritarios. Luego redujeron su fabricación. Y finalmente, lo sacaron de la línea sin reemplazo directo. Todo de forma silenciosa, casi sin dejar rastro. Fue como borrar un archivo sin avisar. Otra teoría es aún más provocadora, que el 15D era tan eficiente que generaba conflictos internos. Dentro de Yamaha, diferentes divisiones competían por recursos, desarrollo de nuevos productos, investigación tecnológica, marketing global. Y el 15D no ayudaba a ninguna de esas agendas. Era un producto que no necesitaba ser reinventado, ni publicitado, ni mejorado. Solo funcionaba. Y eso, en un mundo corporativo obsesionado con la novedad constante, era un problema. También hay quienes sostienen que el retiro del motor fue una forma de forzar la transición hacia motores más caros. La estrategia sería simple: si el modelo más confiable desaparece, los clientes se ven obligados a subir de categoría. Comprar algo más moderno, más complejo y más rentable para la empresa. Lo interesante es que, pese a esta retirada silenciosa, Yamaha nunca desmintió ninguna de estas teorías. Nunca explicó por qué dejó de fabricarlo. Nunca comunicó oficialmente una razón ambiental, técnica o estratégica. Y ese silencio solo aumentó el misticismo del modelo. En los foros antiguos, los usuarios comparten capturas de manuales que ya no se encuentran. Intercambian fotos de los últimos 15D nuevos que llegaron a sus países. Y algunos hasta han especulado que ciertas unidades fueron adquiridas por gobiernos, ONGs y flotas industriales justo antes de su desaparición, conscientes de que no habría reemplazo. Lo que nadie te cuenta oficialmente, pero todos saben extraoficialmente, es que este motor rompía la lógica de consumo. Era un producto que fidelizaba al cliente, sin obligarlo a volver a comprar. No creaba necesidad de actualización. No se volvía obsoleto. No necesitaba nada. Solo un poco de gasolina, aceite y mar. Y eso, para muchos,
es casi una herejía en un sistema económico basado en la renovación constante. Algunos distribuidores antiguos lo reconocen sin filtros. Cuando dejé de recibir el 15D, sentí que algo grande se terminaba. No era solo un motor. Era una filosofía de trabajo. Incluso hay técnicos que afirman haber recibido presiones para empujar los nuevos modelos, con incentivos extra por dejar atrás el viejo clásico. Y luego están los testimonios que rozan lo conspirativo. Gente que afirma que Yamaha eliminó el motor no por fallas técnicas, sino porque sus cifras de durabilidad superaban lo que la propia empresa estimaba. Que había unidades funcionando 15, 20, 25 años sin abrirse. Que eso arruinaba las estadísticas de recambio. Que la marca se saboteó a sí misma para preservar el ciclo comercial. ¿Verdad o exageración? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que es claro es que su salida no fue casual. Ni inocente. Ni inevitable. Porque en el mismo periodo en que el 15D fue retirado, otras marcas mantenían modelos de 2 tiempos, adaptándolos. Yamaha pudo haber hecho lo mismo. Pero no lo hizo. Y eso dice mucho más que cualquier comunicado oficial. Hoy, cuando preguntas por él en una tienda náutica, te miran con nostalgia. Ese sí era motor, te dicen. Y a veces, bajan la voz, como si hablaran de algo que ya no se puede tener. Como si mencionaran un secreto que no debe repetirse demasiado. Hay una especie de código tácito entre los conocedores. Todos saben que fue retirado por razones que nada tenían que ver con su calidad. Lo respetan en silencio, como se respeta a los veteranos que hicieron historia y fueron apartados injustamente. Eso es lo que nadie te cuenta. Que el motor perfecto no desapareció porque fallara. Desapareció porque, en un mundo diseñado para lo desechable, ser perfecto puede volverte peligroso. Aunque Yamaha retiró al 15D de su catálogo, su legado no desapareció con él. Al contrario, con el paso de los años, este motor se volvió un símbolo de una era perdida, de una forma de fabricar que ya no existe, y de una conexión entre humano y máquina que difícilmente volveremos a ver. Hoy, aún se pueden encontrar Yamaha 15D funcionando en costas olvidadas, en lanchas de madera vieja, en embarcaciones de carga artesanal y hasta en operaciones militares menores. Son motores que han sobrevivido tormentas, abandono y décadas de uso ininterrumpido. Muchos de ellos siguen arrancando con un solo tirón, como si desafiaran el paso del tiempo. En comunidades aisladas, el 15D se convirtió en leyenda. Los niños crecieron viéndolos empujar las lanchas con las que sus padres pescaban. Algunos aprendieron a repararlos antes de saber leer. Para ellos, no es solo un motor, es parte del paisaje, del sustento, de la vida misma. En talleres marinos, muchos mecánicos siguen manteniendo piezas guardadas por si acaso. Porque saben que, aunque hayan pasado 15 o 20 años, ese motor podría llegar un día para ser revivido. Y casi siempre, vuelve a la vida. En foros náuticos, usuarios intercambian trucos, adaptaciones y manuales escaneados como si fueran mapas del tesoro. Hay grupos de Facebook dedicados exclusivamente a restaurar y preservar Yamaha 15D. Algunos los exhiben con orgullo, como quien conserva un vinilo raro o una reliquia familiar. Y en el mercado de segunda mano, el 15D es más codiciado que muchos modelos nuevos. Un buen ejemplar puede costar lo mismo, o más, que un motor moderno. Porque quien lo compra no está buscando novedades. Está buscando confianza. Esa huella se extiende también al lenguaje. En muchos pueblos costeros, decir un motor bueno como el Yamaha 15 es una frase común. Se volvió una medida de comparación, un estándar. Incluso para quienes nunca lo tuvieron, es parte de la mitología marina. Lo más impresionante es que todo esto ocurrió sin que Yamaha hiciera nada para promoverlo. No hubo homenajes. No hubo relanzamientos conmemorativos. No hubo reediciones nostálgicas. Todo fue orgánico. Real. La marca, que lo silenció en sus oficinas, no pudo silenciarlo en la vida real. Y eso es quizá el mayor triunfo del 15D, que su reputación no fue construida por publicistas, sino por usuarios reales. Por quienes lo llevaron al límite, por quienes confiaron su sustento, su seguridad y su familia a ese pequeño motor gris que nunca les falló. El Yamaha 15D dejó una huella tan profunda, que incluso quienes hoy usan otros modelos siguen recordándolo con respeto. Lo nombran en reuniones, lo recomiendan en silencio. Y si alguno aparece, todos lo rodean. Como si vieran regresar a un viejo héroe de guerra. En muchas regiones, incluso las escuelas técnicas lo utilizan como ejemplo de mecánica confiable. Hay instructores que enseñan desarmándolo, explicando por qué funcionaba tan bien, cómo se mantenía y por qué era tan fácil de reparar. Porque en un mundo donde todo cambia rápido, donde todo se renueva, el 15D representa algo cada vez más escaso: permanencia.
Su legado no está en un museo, ni en vitrinas. Está en el mar. En los callos de los mecánicos que lo ajustaron. En las manos de los pescadores que lo usaron durante años. En la memoria de quienes lo escucharon rugir justo cuando más lo necesitaban. Esa es su verdadera huella. Y nadie la podrá borrar. El Yamaha 15D no fue solo un motor. Fue una declaración de principios. Una demostración de que, cuando la ingeniería se pone al servicio de la funcionalidad pura, el resultado puede trascender cualquier lógica comercial. Hoy, mientras marcas compiten por tener más funciones, más pantallas, más conectividad, hay quienes siguen buscando aquel motor que, con una cuerda, un poco de gasolina y una hélice, podía cruzar mares sin un solo fallo. Porque la perfección, en el mundo real, no siempre necesita luces. Solo necesita funcionar. Y eso es lo que hizo el 15D. Funcionó. Siempre. En todos lados. En todos los contextos. Podríamos decir que fue víctima de su propio éxito. Que era tan duradero, tan confiable y tan simple, que dejó de ser conveniente para los tiempos modernos. Podríamos decir que fue un error corporativo. O que simplemente era hora de pasar página. Pero ninguna de esas explicaciones satisface del todo. Porque no estamos hablando solo de un producto retirado del mercado. Estamos hablando de una desaparición que dejó un vacío. Un silencio que aún resuena entre quienes lo usaron. La grandeza del 15D no estaba en su apariencia. Era un motor sin adornos. Sin lujos. Sin marketing viral. Pero dentro de ese bloque de metal gris latía una filosofía distinta. Una que decía, hazlo simple, hazlo fuerte, hazlo para siempre. Y esa filosofía, tan contraria al modelo actual de consumo rápido, lo hizo inmortal. En muchas culturas, hay leyendas de objetos creados por artesanos tan sabios, que su obra sigue funcionando siglos después. El Yamaha 15D es, para el mundo náutico, uno de esos objetos. Una creación que superó su tiempo. Que no necesitaba ser mejorada. Que solo necesitaba ser usada. Yamaha, sin querer o queriendo, construyó una pieza maestra. Y al hacerlo, demostró que cuando se prioriza la durabilidad sobre la venta, el respeto dura más que cualquier campaña publicitaria. Es irónico, en un mundo donde todo busca ser viral, este motor se volvió legendario en silencio. No lo recomendaban influencers, sino pescadores. No lo encontrabas en ferias tecnológicas, sino en pueblos costeros. No salía en comerciales, pero era protagonista en la vida real. Y ahí radica su magia. Porque el 15D fue creado para funcionar, no para impresionar. Y eso, hoy más que nunca, se valora como oro puro. Muchos aún lo buscan. Hay quienes cruzan fronteras para conseguir uno usado. Quienes guardan piezas de repuesto como si fueran reliquias. Quienes enseñan a sus hijos cómo arrancarlo, cómo cuidarlo, cómo confiar en él. Y ese legado se transmite. No como un producto, sino como una historia. Una enseñanza. Un símbolo de que la ingeniería bien hecha puede ser eterna. Algunos mecánicos lo comparan con los viejos Land Rover, vehículos sencillos, reparables, eternos. Otros lo ven como el equivalente náutico de una navaja suiza. Lo cierto es que el Yamaha 15D dejó una marca tan profunda, que su ausencia sigue hablándose en presente. Porque cuando algo es perfecto, no se va. Se queda. Se queda en las manos curtidas de quien lo desmontó 1000 veces. En el pescador que cruzó un canal solo con su confianza. En las fotos viejas de lanchas humildes empujadas por un bloque de metal que parecía tener alma. Y es que sí, parecía tenerla. Cada sonido de su arranque. Cada vibración controlada. Cada jornada que no fallaba. Todo en él comunicaba algo muy simple. Estoy aquí. Y voy a hacer mi trabajo. Y lo hacía. Quizá por eso muchos aún no lo superan. Porque fue más que un motor, fue una relación. De confianza. De respeto. De lealtad. En un mundo de productos desechables, el Yamaha 15D era una excepción. Y por eso, aún hoy, su leyenda crece. Pero su historia también nos deja una lección más profunda. Una que va más allá de la mecánica. Nos habla de cómo hemos cambiado como sociedad. De cómo pasamos de valorar lo que dura a desear lo que brilla. De cómo dejamos de lado lo funcional por lo estético. Lo confiable por lo novedoso. El 15D nos recuerda que la tecnología no siempre debe ser más compleja. A veces, solo debe ser mejor. Y mejor puede significar más simple, más directa, más humana. Quizá esa sea su mayor enseñanza. Yamaha, con el tiempo, se ha transformado. Hoy sigue siendo líder mundial. Sus motores actuales son modernos, potentes, repletos de tecnología. Pero muchos de sus usuarios aún miran hacia atrás y piensan,
Sí, es bueno, pero no es el 15D. Y eso no se compra. No se fabrica. Se gana. El Yamaha 15D se ganó su lugar sin pedirlo. Sin buscarlo. Solo siendo fiel a una idea, que un motor debe servir a su dueño, no al revés. Por eso, aunque su número de serie ya no se imprima, aunque no se vea en escaparates, aunque Yamaha nunca lo relance, el 15D no ha muerto. Sigue vivo en cada conversación donde alguien dice, ese era el mejor. Sigue vivo en cada taller donde hay una tapa guardada con cariño. Sigue vivo en cada historia de mar donde su nombre aparece como un héroe silencioso. Y eso es lo más hermoso. Que no necesitó durar para siempre, porque su recuerdo lo hará por él. Así que si alguna vez te cruzas con un Yamaha 15D, ya sabes lo que tienes frente a ti, no solo un motor, sino un monumento a una forma de hacer las cosas que, tal vez, no vuelva. Y si este video te hizo recordar, aprender o emocionarte, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que haya conocido este motor. Porque las leyendas merecen ser contadas. Y este motor, sin duda, lo fue.